Y entonces la psicología de la Gestalt se englobaba entre estas escuelas de psicología que estudiaban la percepción. Entonces, la psicología de la Gestalt desarrolló lo que son las leyes de la percepción. Y una de las fundamentales es la de figura y fondo. Pero se llama terapia Gestalt porque la esposa de Fritz Perls, que también es de las fundadoras, pero yo creo que por el machismo y por la época, no le dieron su lugar como deberían, ¿no? Pero ella en realidad fue una de las creadoras de la terapia y una de las mayores promotoras y una gran terapeuta. Entonces ella trabajaba con los psicólogos de la Gestalt y entonces ella influyó en esa perspectiva. Entonces, de la psicología de la Gestalt surgen dos elementos fundamentales: el principio de figura y fondo y el principio de cierre. Esas son dos bases de la terapia Gestalt. Es decir, si tú percibes algo, se vuelve figura y todo lo demás se va al fondo. ¿Okay? Por ejemplo, ¿han visto la imagen esa clásica de las dos caras que forman una copa? ¿Se puede ver al mismo tiempo las dos cosas? No, ¿verdad? Aunque tú sepas que están las dos, o ves las caras o ves la copa. Y entonces, esa es la base de la terapia Gestalt. Cuando una pareja tiene un problema, va a haber algo que le va a generar figura. Y todo lo demás, aunque sea muy bueno, se va a ir al fondo. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros necesitamos poner atención. ¿Qué es lo que está haciendo figura y cómo se está construyendo esa figura? ¿Okay? Algo también a tomar en cuenta es que las personas llegan con un tema que creen que es la figura, pero la figura se va construyendo sobre el proceso, es decir, sobre la relación que se va creando en el espacio terapéutico. Y eso va a ser una de las diferencias importantes de nuestro trabajo. Porque muchos enfoques de terapia de pareja se enfocan en resolver problemas de pareja. Este enfoque no se trata de eso. Por lo menos la propuesta que yo les voy a presentar no tiene nada que ver con resolver los problemas. ¿Sí? Se trata de ir al fondo para tener un bagaje mucho más amplio de figuras que se van a ir desarrollando. ¿Sí? No es una terapia resolutiva la que yo les voy a proponer, sino es una terapia exploratoria. ¿Sí? Que busca cumplir con los tres requisitos de la terapia Gestalt, las 3E de la terapia Gestalt. ¿Saben cuáles son las 3E de la terapia Gestalt? ¿No? Experiencial, experimental y existencial. Y esto es como propuesta de quién o de repente, como dicen, cosecha de tu experiencia, ¿no? Ese es un trabajo mío, ¿sí? Obviamente, como les decía, pues nadie descubre nada bajo el sol, ¿no? Nada nuevo bajo el sol, ¿sí? Es una propuesta que yo he elaborado. ¿Podría repetir, por favor? Experiencial, experimental. Y existencial. Ya, gracias. Y entonces, a través del trabajo que se va a ir organizando, vamos a ir atendiendo esos tres puntos. Esta parte de las 3E es una propuesta que plantea Laura Peirce, ¿no? Sobre lo que tendría que ser la terapia Gestalt. Y a mí me parece muy congruente y yo lo he tratado de desarrollar a través de una serie de estrategias metodológicas para acompañar a las parejas. ¿Sí? Miren, yo creo que la terapia Gestalt, cuando se enfrasca tanto en generar catarsis, pierde idea o contexto de otros factores. ¿Sí? Yo no creo que esté mal la parte expresiva. ¿Sí? Yo creo que está bien. Y hay terapeutas que son muy hábiles para hacer eso. Pero creo que a veces al enfocarnos demasiado
en la técnica olvidamos lo que está sucediendo en la relación y en el contexto. Y eso a veces puede ser mucho más develador que la propia expresión de la emoción contenida. ¿Sí? Porque tal vez no se trata de lo que pasó antes, se trata de cómo eso que pasó antes me está afectando ahora, me está impidiendo establecer un contacto profundo. Y en las parejas sucede mucho eso. ¿Sí? La mayoría de las parejas llegan hablando sobre lo que les pasa en casa, pero no se dan cuenta de lo que les está pasando en el consultorio. Y ese va a ser el giro principal del trabajo que nosotros vamos a ir haciendo. Además, hay algo que Fritz Perls agrega a la idea freudiana. ¿Cuál es la idea principal del psicoanálisis? ¿Cuál es la base sobre la que trabaja el psicoanálisis? El mayor invento freudiano, ¿no? ¿Alguien se imagina cuál es? ¿No? El inconsciente, ¿no? Ese es como el concepto más importante del psicoanálisis, el inconsciente. Pero Peirce dice algo que amplía esa visión y lo hace, creo que de manera muy magistral. Y dice Peirce, no es el inconsciente. Es que hay varios tipos de conciencia. Hay una conciencia que se queda a nivel racional y otra que se queda a nivel somático. Y eso lo dijo hace un montón de tiempo. Ahora las teorías contemporáneas de la neurobiología nos dicen eso, ¿no? Toda la teoría polivagal y muchos de esos modelos nos explican que es cierto, que muchas experiencias no quedan registradas de manera racional, pero sí de manera somática. Imagínense, Peirce lo dijo en los años 50. Ahora un montón de años después, los estudiosos del cerebro han identificado que eso es real. Francisco, pero eso sería influencia de alguna manera de Wilhelm Reich, Sí, que fue su terapeuta de fue Peirce. su terapeuta, exactamente. Sí, Ok. sí. Aunque era una idea diferente la de Reich, porque Sí. Reich decía que, a mí me gusta mucho Reich, soy muy fan de Reich, aunque estaba muy locochón, ¿no? Yo también. Okay. Pero Reich decía otra cosa. Reich decía que hablaba de estas experiencias que eran más corporales, y él decía que a partir de eso se formaba el carácter. La idea de Reich y de Peirce, porque Peirce también la sostiene, es la del carácter. ¿Sí? Goodman no estaba tan enfocado en el carácter porque él tenía otra influencia teórica. ¿Sí? Por eso es que Naranjo se queda con la idea del carácter y lo complementa con lo del eneagrama. ¿Sí? Que es cómo se va desarrollando el carácter bajo esta mirada de los teóricos del eneagrama, ¿no? De Gurdjieff y de Ouspensky. ¿Sí? Pero regresando a este punto, sí, Peirce tenía una muy, muy grande influencia de Reich. Y Reich a mí me parece que es uno de los grandes genios de la psicología, ¿no? Solo que como genio era un poco incomprendido y era un tanto inestable. ¿Sí? Pero él hablaba de una parte donde el cuerpo se iba contracturando, se iba estableciendo una coraza. ¿Sí? Entonces, digamos que Reich empezó a entender cómo el cuerpo reaccionaba ante ciertas experiencias, como una forma de defensa física que inhibía la excitación. Y eso lo toma Peirce. Y a esa experiencia le llama contactos descontados o gestalts inacabadas. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con un paciente, con una pareja, no solo trabajamos con la narrativa de los pacientes, sino vamos trabajando con la experiencia somática que resuena con nosotros. ¿Sí? Entonces, y ahí es donde vamos a poder ir explorando la parte de estos contactos descontados. Es decir,
hay muchas cosas que la gente hace, pero que no entiende por qué las hace. ¿Sí? Son reacciones muy viscerales. Y recordemos que en el sistema digestivo tenemos receptores muy primitivos relacionados con el miedo y con la sobrevivencia. ¿Sí? Por eso es que cuando dices, es que piensas con la panza, ¿no? Pues sí, porque en realidad hay receptores. Le dicen que el sistema digestivo es el segundo cerebro, ¿no? Porque ahí están muchos de los receptores sobre el temor, que van a ir hacia la reacción del sistema límbico, ¿no? O del tallo cerebral, dependiendo de los aspectos. ¿Sí? Entonces, eso también va a suceder en las parejas. O sea, yo me caso con alguien, o tengo una relación con alguien, o tengo una pareja con alguien, y no quiere decir que se olvide mi historia personal. Todos los traumas, todas las experiencias que yo tuve de mi infancia, de mi historia de vida, están ahí puestas en la relación. Y entonces vamos a ver dos dimensiones: la dimensión de los individuos que forman la relación y la experiencia que co-crean o que conforman como relación. Desde la propuesta que yo les quiero presentar, nuestro trabajo es comenzar a ver a la pareja como un organismo, es decir, como una relación, para posteriormente, conforme va progresando el enfoque, el proceso terapéutico, ir atendiendo más las necesidades individuales. Porque si empezamos a la inversa, va a haber muchos conflictos, porque no va a haber un soporte para escucharse. Simplemente hacen eso para descargar su malestar o atacarse mutuamente, y eso no ayuda mucho al proceso de terapia de pareja. Que a mí me parece... Francisco, ¿qué sería al revés? ¿Mande? Disculpa, pero ¿qué sería al revés? Empezar al revés. Ahí no Sería entendí. empezar por las necesidades individuales. ¿Sí? Y tú pones ese balón ahí en la cancha y se van a hacer pedazos, ¿no? Porque se convierte en una serie de descargas de quejas y de ataques, generalmente. ¿Sí? Pero si nosotros trabajamos desde una perspectiva distinta, que es la propuesta que yo les hago, podemos ir trabajando en crear un ground o un piso mucho más sólido sobre el cual se pueda sostener la pareja, y desde ahí ir desarrollando actitudes de proximidad, yo les llamo. ¿Para qué? Para ir facilitando el proceso de contacto. Y una vez que esas actitudes de proximidad estén desarrolladas, es mucho más fácil ir trabajando con las necesidades individuales. Pero primero es más fácil trabajar en pos del bienestar de la pareja que beneficiar a la persona con la que yo estoy molesto, ¿no? O con la que me siento enojado. Hasta ahí vamos bien, pero bueno, en las próximas clases lo iré detallando mucho más. Pero a mí me parece que esa es una diferencia importante. Dos aspectos importantes de mi propuesta, y ya hablo directamente de lo que yo hago, es: yo no trabajo para resolver problemas. Yo no me enfoco en los problemas que dicen que tienen las parejas. ¿Sí? Y no me enfrasco en las necesidades individuales en el inicio. ¿Sí? Esos es tres de los aspectos muy importantes de la propuesta que yo he desarrollado. ¿Sí? Porque me parece que es una clave fundamental para eso. Yo lo que les puedo decir es que los procesos que yo llevo con las parejas, que atiendo a muchas parejas, hay mucha adherencia terapéutica. Es muy raro que las parejas dejen de ir a terapia. La mayoría de las parejas completa el proceso. A diferencia de los otros modelos, que es muy común que las terapias de pareja terminen muy pronto. ¿Okay? Buenas noches, profesor. Disculpe que interrumpa. ¿Podría repetir las tres que acaba de mencionar? Dice que no se enfrasca en el problema, Okay. no se enfrasca en las necesidades individuales de la pareja al inicio, y el otro no registré.
Ok, no me enfrasco en el problema, ¿no? No intento hacer una terapia resolutiva, o sea, no trata de resolver los problemas, ¿sí? No me enfoco en las necesidades individuales de inicio, no es que no las vaya a atender, pero de inicio no. Y tratamos de hacer un trabajo contextualizado. No me enfoco en los problemas que dicen tener, sino me enfoco en lo que sucede en el espacio terapéutico. Que esa es una diferencia importante. Muchas ¿Sí? gracias. No, gracias a ti. Y si tienen dudas, pregunten con mucha confianza, sin problema. ¿Ok? Entonces, eso es lo que a mí me parece importante que vayamos viendo de la terapia gestal. Bueno, les voy a plantear algo que es el self. No sé si el maestro anterior les explicó qué es el self. ¿Sí? ¿Qué es el Sí. self? ¿Quién me dice? Bueno, una palabra que es una función, no una estructura. Esto Ok. lo diferenciaba de la conceptualización tradicional, sino de la relacional que él también representa, es que es una función Ok. que ante situaciones o eventos de novedad se viene activando, Ok. algo así, Más o menos. Bien, bien. por ahí. Sí, es bastante atinada. Bien, Elite. ¿Alguien más que complete la idea de Elite? ¿Es una función de qué o de quién? ¿Saben? ¿Me permite, Sí, Francisco? adelante. Es una función del contacto, de frontera de contacto, como lo llama Jean-Marie Robin, es artesano de contacto. Es Ok. nuestra función, cómo nos organizamos contacto, entre muchas cosas. Ok. Bien. Básicamente el self es una función del campo. ¿Sí? Cuando dices del campo, dejamos afuera al individuo, es Ok, decir, ahorita les explico. ajá, Miren, que eso es lo que a mucha gente les confunde del self. Porque aparte el self es una teoría muy extraña, ¿no? Tal Que vez al referirse a una función del campo se refiere al espacio de contacto entre dos personas o individuos, que el self es como esa membrana que conecta entre dos personas. algo No así, estoy... sí, eso es mucho más cercano. Bien, Pablo, es una buena idea esa, ¿sí? Es que la idea del self es una idea muy rara, ¿no? Porque el self, si ustedes conocen otros enfoques, en otros enfoques, ¿qué significa el self? Porque se usa para la terapia sistémica, se usa para el psicoanálisis, se usa para incluso a veces para hasta algunos conductuales o cognitivos más bien, los constructivistas utilizan mucho la teoría del self. Los psicoanalistas relacionales utilizan el self, pero tiene una concepción diferente del self. Para casi todas las teorías, el self significa el sí mismo, ¿sí? Es la percepción del individuo sobre sí mismo. Eso es el self, que sería esta expresión anglosajona de sí mismo, ¿no? Por ejemplo, by myself, por mí mismo, ¿no? Pero en terapia gestal, el self tiene una función distinta, es una interpretación distinta. Y entonces el self es una función del campo. Porque el self, como bien lo decía Pablo, es como si fuese una membrana que une al organismo y al entorno. Ojo, no solo a dos individuos, no es organismo y organismo, es organismo y entorno. Que esa es la adaptación de la terapia gestal de la teoría del campo. Porque Kurt Lewin jamás habla del organismo y del entorno. Eso no es una idea de Kurt Lewin. Kurt Lewin solo habla de la teoría del campo y de la interdependencia entre los factores del campo. La teoría del campo es una teoría que tiene su base en la física, en los campos magnéticos, ¿sí? Que eso se diferencia de la teoría de sistemas, porque la teoría de sistemas es más mecánica, ¿sí? Viene de la mecánica, y la teoría del campo viene de la física, de los campos magnéticos. ¿Sí? Entonces es una teoría más energética, más hacia la excitabilidad. Pero bueno, regresando a lo que es el self es una función del campo.
Y lo que denominamos self es la actividad que sucede en la frontera contacto. Es decir, ¿qué es la frontera contacto? Es esa membrana de la que hablaba Paulo, que une y separa, digamos, genera distancia entre el organismo y el entorno. ¿Sí? Entonces, digamos que aquí está el organismo y aquí está el entorno. Esto de aquí en medio, eso sería el self. ¿Sí? Puede estar muy limitado o puede estar muy expandido. En el contacto, el self se manifiesta en toda su magnitud, porque ya en ese momento, en el contacto pleno, ya no existe el organismo y el entorno, sino están fusionados, y ahí es cuando se manifiesta en su mayor expresión lo que denominamos el self. ¿Sí? Entonces, el self es una función del campo. ¿Y cuál es la función del self? Esa es la actividad que sucede en la frontera contacto. ¿Cuál es la frontera contacto? El espacio, el between, entre el organismo y el entorno. ¿Ok? ¿Ahí va siendo más claro? ¿Ok? El between es un concepto que saca la terapia gestal de Martin Buber, que es un filósofo judío que habla sobre la relación yo-tú. Y entonces él dice que entre yo y tú hay un nosotros, pero entre nosotros hay un espacio común que se llama el between, que es el entre nosotros, digamos, ¿no? Y eso sería en gran medida lo que se denomina aquí en terapia gestal el self. Merleau-Ponty también tiene un concepto parecido que se llama el quiasma, que es esta parte donde se integran los organismos, y de lo que habla es de la interdependencia y de la reciprocidad de las experiencias para la conformación de una experiencia compartida, ¿no? Básicamente eso es el self, una experiencia compartida. Y entonces lo que nos dice la terapia gestal es que en lo que se basa la terapia gestal no es en la necesidad solo de los individuos, sino en la del self, la experiencia que surge del self. Es decir, la necesidad que emerge de la experiencia compartida. Porque, por ejemplo, si yo estoy en pareja, la necesidad que emerge no es una necesidad completamente mía. Porque surge porque estoy con alguien y ese alguien participa de la construcción de esa necesidad. Los individuos pueden tener una percepción sensible de esa necesidad, pero hay una necesidad común que a veces no alcanzan a ver. Y eso es lo que nosotros iremos trabajando en la terapia de pareja. ¿Cuál es la necesidad que emerge de esto? La terapia de pareja es muy compleja, porque en algún momento el organismo es uno de los miembros de la pareja y el entorno es el terapeuta y el otro miembro de la pareja. Pero en algún momento la pareja es el organismo y el entorno es el terapeuta. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar con varias relaciones. No solo vamos a trabajar con la relación entre el terapeuta y la pareja, sino entre el terapeuta y uno de los miembros, y entre el terapeuta y el otro de los miembros, y entre el terapeuta y los miembros y la pareja, y entre la interacción entre los propios miembros de la pareja. Entonces hay varias dimensiones dialógicas y relacionales que se van a dar en el proceso de terapia de pareja. Por eso es que la terapia de pareja es más compleja. ¿Sí? Por eso, si van a dar terapia de pareja, pues generalmente se le pone un costo diferente porque implica un esfuerzo diferente. ¿Sí? Yo duro lo mismo con una sesión individual que con una terapia de pareja, 50 minutos. ¿Sí? Pero sí implica mayor complejidad, por eso es que generalmente tiene un costo diferente la sesión, porque es un proceso mucho más complejo. Bien, hasta aquí donde vamos, ¿va teniendo sentido de lo que les voy hablando? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, muchísimas gracias, sí. Ok, muy bien. Hagan cara de mexicanos, así como si se les está gustando. ¿No? Ok, bien. Entonces, el self tiene funciones. ¿Ok?
tiene 3 funciones, aunque ahora hay autores que han agregado más funciones, pero los autores originales hablan solo de 3 funciones. ¿Cuáles son las funciones del self? ¿Quién me dice? ¿Alguien se lo sabe? ¿No? Ok, son 3 funciones. La función ello, la función yo y la función personalidad. ¿Okay? ¿A qué se parecen esas funciones? Pues a la estructura psíquica de Freud, ¿no? Pero la de Freud es una estructura, estas son funciones. ¿Okay? La función ello de lo que nos habla es de los aspectos no racionales. De esto que hablábamos del fondo experiencial a nivel corporal. Y ahí estarían los contactos descontados o las gestaltes inconclusas, todas esas experiencias somáticas. ¿Ok? Y las necesidades más primitivas. Esto Fritz Perls le llama la fisiología primaria. ¿Ok? Luego viene la función personalidad, que es otro fondo experiencial, pero con un orden racional. Es decir, ya hay una representación memorística o cognitiva de esas experiencias. Y entonces la función personalidad lo que nos va guiando es, nos va dando una percepción de quiénes somos y cómo somos en la interacción con los otros. ¿Sí? No es igual que el super yo, porque no necesariamente tiene funciones morales, pero sí tiene unas funciones de orientación conductual y actitudinal. ¿Sí me explico? O sea, la función personalidad no es moralizante como creía Freud, por lo menos para la terapia gestal, más bien es una conciencia racional de quiénes somos hasta ese momento. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, nunca me he emborrachado... Perdón que me entrometa ahí. A ver, estamos hablando de la función personalidad, ¿verdad? Ajá. Ya. La función personalidad sería el equivalente, pero o sea, no el igual, del superior de Freud. Más o menos. O del padre en el terapia transaccional. Transaccional. Algo así. Ya, ¿en qué se diferenciaría? En que esa no es moralizante ni castrante, sino ¿cómo? Solo es orientativa. Por el individuo. Solo es orientativa. Solo orientativa, o sea, no es impositiva, sino orientativa. Sí es impositiva en el sentido de que te restringe porque tú te percibes de una manera y la percepción que tienes limita tu proceder. Ajá. Si tú, por ejemplo, crees que no eres bueno para bailar, pues no lo vas a experimentar porque esta percepción limita tu propio proceso. Pero orienta tu conducta. ¿Sí? Ahí me confundí un poco, porque se parece demasiado al superior de Freud. En lo que yo no, porque entendido. el super yo tiene una función moral. De castigador. Moral. Bueno. O sea, castiga porque tiene una visión moral de la experiencia, ¿no? Bueno, es una visión castigadora, impositiva, dominante, donde existe una visión negativa del no cumplimiento. Ajá. Y en el cambio, en la función personalidad, no hay una visión negativa, no es que haya un castigo, sino que así es como un así debe ser. ¿O no? Más bien es así me percibo que soy. Bueno, ya lo aclararé después, tal vez ahí se vaya aclarando un poco. No sé si para los demás es claro. Sí, yo me estoy asentando mucho más, sí, mucho más claro, porque sí, como te había compartido, tengo otras miradas, pero sí, con esta se me aclara bastante. Gracias, Francisco. Sí, miren, un poco para ejemplificarlo, el superyo lo que tiene es una función punitiva de los impulsos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los considera inapropiados y en ese sentido es que a veces es castigador, ¿no? Porque tiene esta visión más moralizante de la experiencia. ¿Sí? En el psicoanálisis hay lo que se llama la pulsión y la pulsión tiene un proceso que se llama catexis y contracatexis.
La catexis tiene que ver con la función, con la estructura del ello, y la contracatexis tiene que ver con la función del superyo. El superyo regula estos impulsos que podrían ser inaceptables, ¿no? Pero en la terapia gestal no funciona de esa manera. La función personalidad no necesariamente tiene una categoría moralizante. ¿Que puede tenerla? Sí, sí la puede tener, pero no es una categoría general. Lo que da la función personalidad es que a partir de las experiencias que tú has tenido, tienes una dimensión de quién eres y cómo actúas en el mundo, ¿sí? Y cada vez que tú tienes una experiencia de contacto, te nutres y tu función personalidad se expande. Es decir, crece. Por eso es que no necesariamente es una función moralizante, porque incluso tu función personalidad puede ser totalmente contraria a la moral establecida, ¿sí? Que lo vamos a ver, por ejemplo. Ahora sí ya como me voy entendiendo, es como tomar, a medida que voy viviendo, voy tomando del ambiente aquello que define quién soy yo, pero como es externo, no es yo, sino personalidad. Exactamente. Ya, muchísimas gracias. Ya le aclaro. Sí. Hagan de cuenta que cada vez que tenemos un contacto, nosotros nos quedamos con una percepción de quiénes fuimos en ese contacto. Y entonces lo que logramos grabarnos racionalmente, eso se va a la función personalidad. Y lo que nos grabamos experiencialmente, se va a la función ello. ¿Sí? Sí, muchas gracias. ¿Vamos bien? También, racionalmente. Sí, gracias. Ojo, estas funciones no son individuales, son del self. Y entonces tiene una participación los otros también. O sea, yo, por ejemplo, aquí en el grupo con ustedes, tengo una función personalidad. Pero si yo me los encontrara en una fiesta, mi función personalidad sería muy distinta. ¿Sí? Yo aquí puedo ser muy desenvuelto, puedo hacer bromas, puedo tener mucha seguridad. En una fiesta puedo ser muy serio, puedo ser tímido. ¿Sí? Y son las mismas personas, pero el contexto modifica el funcionamiento de la función personalidad. ¿Sí? Hay un concepto que no sé si lo conozcan que se llama el ello de la situación. ¿Han escuchado eso? No. Ok. El ello de la situación de lo que habla es de cómo la situación o el contexto genera un tipo de emoción o de excitación tanto al organismo como al entorno. Les aporta una interacción distinta. Por ejemplo, no es lo mismo que tú conozcas a alguien que te gusta y vaya en tu salón a que sea tu vecina, ¿no? Son dos contextos diferentes. No es lo mismo que esa persona que te gusta la veas a lo lejos a que se siente a comer junto a ti en un restaurante. ¿Sí? El ello de la situación modifica totalmente la emoción y la interacción que vas a tener con esa persona. ¿Sí? Yo, por ejemplo, puedo platicar con cualquiera de ustedes en un espacio X, ¿no? Y ustedes tendrán una experiencia de eso. Pero si platicamos en este espacio terapéutico, en este espacio didáctico, digamos, el ello de la situación es diferente. Si lo hacemos de manera virtual, el ello de la situación es uno. Si lo hacemos de manera presencial, el ello de la situación es distinto. ¿Sí? Entonces, el ello de la situación tiene que ver con la excitación que genera el contexto específico en el que se desarrolla la experiencia. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Entonces, la función personalidad es todos esos aprendizajes experienciales que hemos tenido que nos dan un marco referencial sobre nuestra propia conducta y sobre la percepción que tenemos de los otros, no solo nuestra, también de los otros, ¿no? Esa es la función personalidad. ¿Ok? Y viene la tercera función, que es la función yo. Y la función yo se trata de tres aspectos importantes. Identificar las figuras, destruir los obstáculos y elegir el establecimiento del contacto o no contacto con una experiencia. Entonces, la función yo es una función selectiva y de elección.
¿Sobre qué es que elige la función yo del self? Sobre la tensión existente entre la función ello y la función personalidad. ¿Sí? Entre la tensión de esos dos elementos, la función yo va a tomar una determinación en el momento específico. ¿Sí? Por eso es que la terapia gestal se centra en lo que va sucediendo, no en lo que la gente cree que sucede. Porque, por ejemplo, la pareja llega a terapia hablándonos de su función personalidad. ¿Sí? Pero la función personalidad no es lo que está sucediendo ahí. Es el marco referencial que ellos tienen de sí mismos y de su pareja. Pero lo interesante es cómo eligen a partir de lo que está sucediendo. Y entonces el giro de esta propuesta terapéutica es que en lugar de que se enfrasquen en el acercadeísmo de cómo interactúan en casa, es verlos interactuar en el espacio terapéutico e ir descubriendo qué sucede ahí. ¿Sí van viendo la diferencia? Y a partir de ahí, el terapeuta, en este caso, si yo sería el terapeuta, voy haciendo apreciaciones fenomenológicas y descriptivas que les permitan ir agregando elementos que se han vuelto puntos ciegos para la pareja. Y al tener elementos novedosos, se modifica el ello de la situación, hay nuevas figuras y hay otro tipo de contactos. Al establecerse otro tipo de contactos, se va expandiendo la función personalidad de la pareja y de los individuos y va ampliando su fondo relacional. Y esto, la apuesta fundamental es que esto les ayudará a no a resolver problemas, pero a tener una visión más amplia de los problemas y no responder de manera estereotipada. ¿Sí? Entonces, entre más recursos tengan, lo más probable es que resuelvan mejor sus problemas. Ojo, no siempre sucede así, ¿no? Pero generalmente ayuda mucho. Porque dicen, si solo tienes un martillo, a todo le ves cara de clavo, ¿no? Y quieres andar dando de martillazos a la vida. Y a veces no puedes estar dando martillazos a alguien que tú amas. ¿Sí? Entonces, ese es el trabajo de la terapia gestal en el enfoque relacional. ¿Sí va quedando claro las tres funciones? Ujú. Función ello, función yo y función personalidad. ¿Ok? Una pregunta, si no se trabaja la función personalidad, ¿eso no causará en un futuro otra vez de que eso quede todavía, digamos, pendiente, de que no... Es No sé que si me cuando... explico. No, sí te explicas. Pero cuando trabajamos con la función yo, la función personalidad se actualiza. ¿Sí? Porque, por ejemplo, Shaira, ¿es tu nombre? Ok. Imaginemos, a ver, yo les voy a dar un ejemplo mío. Yo puedo pensar que soy tímido, ¿no? Que soy muy tímido. Y yo digo, es que yo soy tímido y no puedo, ¿no? Con eso. Pero ¿qué tal si algo me gusta mucho? Por ejemplo, me gusta mucho dar clases. Pero para dar clases necesitas ser más expresivo. Y entonces va a haber una tensión entre mi deseo de dar la clase y mi temor por mi percepción de que soy tímido. Y entonces va a haber una tensión entre lo deseo y lo quiero, me motiva, me excita, me emociona, y excitación es de emoción, no es de sexual, ¿no? Es de emoción, que puede tener una connotación sexual, pero no necesariamente. Porque en español normalmente le dan esa connotación. Pero incluso en inglés es excitación de emoción. ¿Ok? Entonces, me emociona mucho esto, pero mi percepción es que no puedo con eso. Entonces va a haber una lucha y la función yo va a decir, a ver, ¿eliges o no eliges esto? Y entonces depende de lo que vaya sucediendo en el entorno, yo voy a elegir algo. Y cuando yo elige dar clases y me sienta muy bien, y me siento muy contento y me dan una buena retroalimentación, tengo una experiencia de contacto pleno con la experiencia.
Y entonces, después de que yo termino la clase, digo, probablemente sea tímido en algunas cosas, pero en la clase no me siento tímido. Y entonces puedo ser un profesor de terapia. ¿Sí? Entonces, el contacto siempre genera un ajuste creativo. Recuérdenlo bien. Contacto siempre genera ajuste creativo. Y el ajuste creativo hace que se expanda la función personalidad. Entre Francisco, Dime. ay, te corté, no sé, quería No, decir dime. No, decía que entonces en la terapia de pareja, sobre todo, enfatizaremos la función ello. Al principio sí. De tal manera que hagamos surgir el contacto y de tal manera que lleguemos a nuevas elecciones y modifiquemos la función personal. Uh-huh. Hay algo muy importante que yo trabajo mucho con psicopatología, muchísimo. Todos los problemas más terribles que se les ocurran, yo los atiendo. Entonces, adicciones, suicidio, ¿no? Autolesiones. Yo trabajo mucho con eso. Y las personas que trabajamos con psicopatología, sabemos que si no hay una regulación del sistema nervioso, pues no se puede trabajar con estos pacientes. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la regulación del sistema nervioso? Es la regulación de la función ello del self. Es trabajar con las funciones de cimentación para que haya una regulación organísmica o regulación relacional, también se puede denominar. Y entonces yo lo que he visto que para que funcione bien una pareja necesitamos empezar por regular ese aspecto. Si nosotros nos vamos a lo racional y no hemos regulado lo físico, va a ser muy complicado, porque los problemas son más viscerales que racionales. ¿Sí me explico? Si yo me siento abandonado o abandonada, ¿es un tema racional o visceral? Visceral. Se puede representar en una serie de problemas que yo tenga con mi pareja, racionalmente. Que no me conteste, que no me hable, que no sea cariñoso, etcétera, etcétera. Pero de fondo, lo que hay es una sensación de abandono. En este caso, Francisco, tomando tu mismo ejemplo, y te lo pregunto porque estoy yo viendo parejas, en ese caso, ¿cómo lo pones tú en la pareja o en la sesión? ¿Cómo mencionas esto? Si tú ves que lo que ellos están diciendo es que ella no me habla, que ella no me infla o cualquier cosa, pero te das cuenta que hay un abandono, ¿cómo lo manifiestas? Ok, muy buena pregunta, Dani. Mira, mi trabajo, la razón por la que creo que la mayoría de las parejas que van a terapia conmigo se quedan en terapia, y lo he visto también con mis alumnos, porque ya he formado muchos alumnos en el modelo, es que la gente también se siente entendida en aspectos que no han verbalizado. ¿Sí? Entonces, el trabajo es bastante complejo. Cuando se los explique va a sonar muy sencillo, pero hacerlo es muy complejo. ¿Sí? Que es poder tomar una metaposición de la pareja y tratar de ver atrás de lo que hablan, más allá de lo que ellos hablan. Y entonces es tratar de ver a la pareja y verla desde lejos para ver qué se ve en esa figura interactiva. Ese es un factor. Y otro elemento importante es acercarse emocionalmente para ver cómo resueno con eso que está sucediendo ahí. Porque aquí hay un punto importante. Los mamíferos tenemos algo que se llama la resonancia límbica. ¿Han escuchado ese concepto? Ok, la resonancia límbica es la manera en que resonamos con el sistema límbico de los otros mamíferos. ¿Quién tiene mascotas? ¿Gatos, perros? ¿Alguien tiene mascotas? ¿Sí? ¿Pero qué se diferencia eso de la resonancia somática, Francisco? Es lo mismo. Ah, entonces sí sé. Ok. Bueno, nada más que lo que se denomina resonancia límbica es porque es una función del cerebro. Es una función filogenética, es decir, que comparte la especie,
como una forma de sobrevivencia. Es decir, podemos traducir las emociones de los otros sin que nos las digan. Y les pongo el ejemplo de las mascotas, porque los perros o los gatos pueden saber qué sentimos sin que tengan que entender lo que significan esos sentimientos. ¿Se han fijado? Cuando tú estás triste, el gato o el perrito reaccionan, se acercan, te amasan, ¿no? Se restriegan, como una forma de manifestar esta resonancia de entender qué está pasando, pero de una forma no racional, sino mucho más sensorial. Entonces, eso es lo que nosotros haríamos. Nosotros en terapia de pareja, desde esta propuesta, necesitamos volvernos más animalescos, ¿no? Más primitivos. Y entonces, apagar un poco nuestra mente y tratar de estar más presentes en la experiencia de los pacientes, en la experiencia interactiva. Entonces, a partir de lo que vamos a ver interactuando, va a haber cosas que se van a mover en nosotros a nivel sensorial. Y entonces, a partir de eso que nosotros vamos identificando, es que lo vamos a poner a explorar en el trabajo relacional entre los miembros de la pareja. ¿Sí? Vamos a nombrar lo que ellos no pueden ver, pero que sí están sintiendo. Vamos a nombrar lo que ellos no pueden nombrar, pero que sí está en el campo fenoménico. Y eso es parte del self, que es una función del campo, ¿no? Esto que yo siento tiene que ver con lo que ellos están sintiendo. Y yo lo siento porque ellos lo están poniendo en el campo. Y yo soy un receptor sensible de eso. ¿Sí? Y ese sentimiento, ¿dónde está surgiendo? En lo que denominamos la frontera contacto. Yo lo siento, pero no es completamente mío porque lo siento a través de la resonancia que tengo con los pacientes. Pero lo siento también porque lo conozco. Entonces también es una experiencia mía. Ojo, no siempre la resonancia conectará con la experiencia de la pareja. Por eso hay que ser mesurados y hay que aprender a presentarlo no como una imposición, sino como una exploración. ¿Sí? Utilizando herramientas fenomenológicas. ¿Para qué? Para que, dice Fritz Perls, para que los pacientes agredan la experiencia y se apropien de ella. No como una imposición del terapeuta, sino como una invitación a la exploración de la experiencia. Si es una experiencia que para la pareja va a ser adecuada, la van a agredir, la van a morder y la van a asimilar. Si no es, la van a rechazar. Que esa es la función yo del self. ¿Sí? ¿Ya va quedando más claro, Vania? Muchas gracias. Aunque Pearls no era tan delicado. No. Fíjense que Peirce también tiene un punto ahí, ¿no? En el sentido de... Peirce no era muy bueno para escribir, no era un intelectual, ¿no? Era un tipo muy intuitivo clínicamente. Y entonces Peirce tiene lo que a muchos terapeutas actuales les falta, que es asumir riesgos. Era un tipo que se arriesgaba mucho, ¿no? Y entonces... Yo tengo una perspectiva muy particular de la terapia relacional o de los terapeutas que se denominan de frontera de contacto, de la teoría del campo, el nombre que le quieran poner. Creo que a veces se arriesgan muy poco, ¿no? Son demasiado cuidadosos. Entonces yo creo que hay que tener un balance entre el cuidado y el riesgo, entre el apoyo y la frustración. ¿Sí? Y entonces creo que a veces el terapeuta necesita salir un poco más, poner la piel en medio, ¿no? Y también asumir los riesgos, porque me parece un poco injusto pedirle a los pacientes que se arriesguen tanto y uno ser tan mesurado, ¿no? Entonces yo creo que... dime. Disculpa. Y en ese mismo sentido, ¿qué dirías tú, qué recomiendas tú? ¿Hay algo que para ti definitivamente no se puede hacer o que tú no recomiendas? Bueno, hay muchas cosas que no son convenientes hacer desde mi punto de vista, ¿no? Yo creo que cuando hablo de riesgo es confiar en tu intuición. Y ojo, miren, la terapia es como las relaciones interpersonales. Hay momentos y hay relaciones para todo, ¿no? Por ejemplo, habrá personas
que tú la abrazas y la persona disfruta tu abrazo. Pero habrá personas que tú la abrazas y tu abrazo le incomoda muchísimo. ¿De qué depende? De la persona, de la relación y del contexto. ¿Sí? Incluso esa persona, tal vez en otro momento de la relación pueda disfrutar tu abrazo, pero tal vez si lo haces prematuramente no lo va a disfrutar. ¿Sí? Entonces, y también tiene que ver con la emoción que hay en el momento. ¿Sí? A veces hay gente que nunca te abraza y pasa algo muy maravilloso y te abraza muy fuerte, ¿no? Porque es la excitación que rebasa esta función personalidad limitante. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que sí podemos y no podemos hacer? Bueno, hay muchas. Primero, no podemos dejar de respetar a nuestros pacientes. Siempre hay que respetarlo. Yo creo que esa es la primer premisa. Hay que ser respetuosos y empáticos con ellos. Y compasivos, porque la empatía es una parte, pero la compasión es mucho más profunda. ¿Sí? Esas tres dimensiones hay que cuidarlas siempre. Y sobre todo hay que ser muy conscientes del ritmo de nuestros consultantes y del tiempo que ellos van teniendo. Tal vez mi tiempo, para mí ya está muy claro que las personas necesitan experimentar algo, pero para ellos no. Entonces yo tengo que verificar si lo que yo percibo ya va a la par de donde ellos están. Y eso va a ser un parámetro muy, muy importante. Yo a veces me atrevo a bromear mucho con mis pacientes, pero sé con quién hacerlo y en qué momento hacerlo. ¿A veces me he equivocado? Sí, a veces me he equivocado, ¿no? Pero creo que también tengo el valor de reconocerlo. Pero prefiero equivocarme a no intentarlo. Pero siempre creo que con respeto. Yo creo que pueden hablar con mis pacientes y no habrá un paciente que diga que yo le falte al respeto, ¿no? Yo me acuerdo una vez fui a dar, antes de que terminara la pandemia, fui a dar un curso a Chiapas. No sé si conozcan México. Yo vivo en la frontera con Estados Unidos. Chiapas es la frontera con Guatemala, es del otro lado del país, ¿no? Y ahí en Chiapas la gente es un poco más conservadora. Aquí en Tijuana la gente somos más abiertos, ¿no? Somos más liberales, digamos. Entonces, yo fui a dar un taller, hice un modelaje con uno de los chicos que fueron al taller y estaba hablando sobre la experiencia suicida. Y en algún momento los miembros, los que estaban ahí en el grupo, todos veían así como, uy, el suicidio, ¿no? Les daba mucho miedo. Yo estoy muy familiarizado con trabajar con pacientes con conducta suicida y le hice una broma al paciente, ¿no? No sobre el suicidio, sobre otra cosa. Y todos se me quedaron viendo como de, está loco, ¿no? Como el de enfrente le dice que se quiere suicidar y el terapeuta hace una broma, ¿no? Sí. No me acuerdo cuál era la broma, pero era sobre la música, porque éramos más o menos de la edad. Yo tengo 38, el paciente tendría como 35. Bueno, en este tiempo yo estaba más chico, tendría como 37, creo. Y entonces, pero lo interesante es que con la broma, él se conectó y salió del espiral depresivo y entramos en una dimensión completamente diferente de la terapia y después lloró mucho y se pudo sostener y el trabajo se cerró muy bonito, ¿sí? Pero yo me acuerdo que los comentarios es más, hubo una muchacha que se paró y se salió del salón, ¿no? Se fue del taller. Y los comentarios al final del modelaje era que estaban muy impresionados de cómo en un momento tan dramático una broma giró todo el trabajo, ¿no? Y se fue a una dimensión muy profunda y no muy superficial. ¿Yo por qué me atreví a hacer eso con alguien que no conocía en una ciudad muy diferente a la mía? Porque yo intuí eso, porque yo estaba muy presente en la fenomenología del paciente y porque me nació decirle eso. Pero no se lo dije desde una falta de respeto, sino desde lo que yo iba leyendo fenomenológicamente lo que iba sucediendo. Afortunadamente funcionó y procedió muy bien el trabajo, ¿no? Y el chico todavía me ha mandado escritos, sigue en terapia con otro terapeuta de allá de su ciudad y ha estado muy bien, ¿sí? Pero a eso me refiero, ¿no?
Yo también cuando fui a dar un taller a Barcelona, pues el primer día casi me dieron de tomatazos, ¿no? Porque yo aparte yo soy valiente, creo que en eso. Yo digo lo que pienso aunque no me vaya bien, ¿no? Eh, creo ser fiel a mis principios, pero puedo ser flexible también. Y entonces el primer día me fue muy mal, ¿no? Porque yo empecé a hablar sobre la teoría del self y en este momento el grupo donde yo estaba dando la formación no creían mucho en la teoría del self, ¿no? Y yo hice algunas apreciaciones sobre por qué me gustaba más la teoría del self sobre otros modelos y eso no fue tan bien recibido en el primer día, era un taller de 3 días. Y entonces yo trabajé con una chica y no sé si ustedes conozcan gente de Barcelona, pero la gente de Barcelona es muy noble, pero es muy reservada. Son como muy renuentes. Pero ya cuando te dejan entrar, ya eres de su familia, ¿no? Pero al principio es difícil que te dejen entrar. Y entonces yo empecé a trabajar con ella y no dejaba, yo hacía intervenciones y no entraban, ¿no? Y entonces yo recuerdo que estaba en un momento y le dije, sí, yo le referí, le dije, creo que me siento muy frustrado con esto que está pasando, pero me parece que esta frustración no es solo algo que yo siento, me parece que es algo que también te está pasando a ti. Y cuando yo le dije eso, ella se movió mucho emocionalmente. Me dijo, ¿cómo sabes eso? Le dije, porque creo que esto que pasa aquí no solo pasa aquí, me imagino que pasa en muchos otros espacios de tu vida. ¿Sí? Y la sensación que yo tengo en este momento es que lo que perdura entre nosotros es la soledad. Y entonces ella se conmovió mucho y me empezó a hablar de que se sentía muy sola en su familia porque no era bien recibida, porque todo el tiempo tenía que estarse defendiendo. Y se fue hacia un trabajo mucho más profundo, ¿no? El yo poner eso ahí, yo recuerdo que cuando tuvimos la retroalimentación, los participantes me decían que les sorprendió que yo me hubiera atrevido a decirle eso, sobre todo cuando la gente estaba muy en contra mía, ¿no? En un inicio. ¿Cómo me atreví a hacer eso? Y yo le dije, pues es que para mí no existían los demás, ¿no? Existía lo que estaba pasando y eso fue lo que yo noté y me pareció importante ponerlo. A eso es a lo que me refiero cuando yo les pido que se arriesguen, pero siempre respetando al paciente, siempre entendiendo que la forma de mejor calibrar una experiencia es estando presente en la experiencia. Si yo quiero calibrar mi intervención desde un proceso racional y no desde un proceso sensible, va a ser muy complicado. Voy a cometer muchos más errores. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí aclaro ese punto? Sí, muchas gracias. Ok, muy bien. Bueno, tenemos estas 3 funciones del self y el contacto tiene 4 fases. Estas 4 fases son sinónimos de el proceso de contacto, el ajuste creativo o el despliegue del self. Son la misma cosa, ¿no? El contacto, el ajuste creativo o el despliegue del self. Estas 4 fases de lo que nos hablan es de esos 3 factores, ¿ok? ¿Saben cuáles son esas 4 fases? El precontacto, la toma de contacto, contacto pleno y el postcontacto. ¿Okay? Son las 4 fases que hay en el proceso de contacto. El precontacto, dime. ¿Precontacto? ¿Cuál era? Toma de contacto, Ya. contacto pleno y postcontacto. Gracias. ¿Okay? Algo bien importante de estas fases es que están separadas para entenderlas teóricamente, pero en realidad van muy unidas. ¿Sí? Y estas fases de lo que nos hablan es del nivel de excitación en el que se encuentra el self.
En el precontacto se va iniciando la excitación. En la toma de contacto hay una clarificación de por qué se da esa excitación o hacia dónde se direcciona. En el contacto pleno hay una nutrición de la experiencia compartida, o sea, es el despliegue total del self. Y en el postcontacto viene la retirada, que es la separación del organismo y el entorno, donde cada uno se nutre ampliando la función. ¿Qué función creen que se nutre en el postcontacto? El yo. No. ¿Cuál dijimos que se nutre con el aprendizaje? Ello. La función personalidad. ¿Okay? Sí. También la función ello se nutre en una medida, pero digamos en medida más explícita la función personalidad. ¿Sí? Entonces, el precontacto tiene que ver con necesidades prerracionales. ¿Ok? Es decir, yo siento algo, pero no sé qué siento, ni por qué lo siento, ni nada. ¿Sí? Entonces, es la función ello. Y esa va a predominar en el precontacto. Después viene la toma de contacto. Que la toma de contacto es cuando se forma la figura. ¿Ok? ¿Qué es la figura? ¿Saben qué es la figura? La necesidad que emerge. Exactamente, muy buena definición. Es la necesidad emergente del campo relacional. ¿Ok? La figura no es el tema que tienen los consultantes, eso no es la figura, es la necesidad que emerge de ahí. Muy bien dicho, Ben. Y entonces ahí viene la toma de contacto. Una vez que se da la toma de contacto, ahí va a haber una atención para ver si hay un contacto pleno o se interrumpe el contacto, o bueno, se disminuye la calidad del contacto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a definir esto? Las flexiones que aparezcan o las resistencias que aparezcan. Si el organismo y el entorno logran saltar esas resistencias, va a venir el contacto pleno. Y es donde hay una fusión total entre el organismo y el entorno, la frontera de contacto desaparece momentáneamente, se nutren ambos para posteriormente retirarse, y ahí es cuando cada uno se nutre y crece la función. ¿Cuál dijimos que crece? Personalidad. La función personalidad, exactamente. No, Por eso entre más contactos tengamos, más crece nuestra función personalidad. sería igual al concepto de ósmosis de aprendizaje. No lo conozco, a ver, cuéntame. La idea de que dos individuos que estén en contacto, porque por más que sea por un breve instante, algo de un individuo trasciende al otro y del otro trasciende al primero. Como la física, donde se ponen líquidos divididos por una membrana, con el paso del tiempo y entre más tiempo estén juntos, los líquidos comenzarán poco a poco a mezclarse. No completamente, sino que partículas del uno cruzan hacia el otro. Y ambos se llevan del otro. Creo que es muy similar. Es un buen ejemplo. Gracias, Pablo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso hace que se nutran mutuamente. Y eso se da en el postcontacto. En el precontacto, la función que predomina es la función ello del self. En la toma de contacto, lo que predomina es la función yo del self. En el contacto pleno, lo que predomina es el self como tal, en su mayor esplendor. Y en la función en el postcontacto, la función personalidad es lo que más predomina. ¿Ok? Ojo, no quiere decir que no estén las demás funciones, sino es la que mayormente predomina. ¿Ok? Bien, entonces, y en ese proceso de la curva de contacto, de estas 4 fases, ahí es donde aparecen las interrupciones del contacto. ¿Sí? ¿Cuáles serían las interrupciones del contacto? ¿Las conocen? ¿O las resistencias? ¿O las flexiones? Mecanismos. Defensa. Bueno, aquí nosotros no usamos tanto el concepto de mecanismos de defensa, pero Peirce los llega a usar, ¿no? Yo prefiero llamarle, Robin le llama flexiones y me parece una buena forma de llamarlo, o si no, resistencias también yo le podría llamar.
pero hay muchas formas de llamarlo. ¿Ok? ¿Pero cuáles son? ¿Quién me dice? ¿Alguien se la sabe? Influencia, proyección, Ujú. deflexión, no sé, depende de cuál línea. Proyección, reflexión y egotismo. Ok. Sí. Sí, de acuerdo, muy bien, Vania. De acuerdo, sí es una mirada mucho más enfocada hacia el organismo. Existe la deflexión, la proflexión y otras resistencias. Si nos vamos hacia la teoría del self, vamos a ubicar básicamente la confluencia, la introyección, la proyección, la retroflexión y el egotismo. Para ¿Eso lo los podría modelos que repetir? están... Ah, sí. Te lo repito más despacio. Ok. Confluencia. Confluencia, ¿Ya? introyección, ojo, van en ese orden, ¿ok? Ujú, Confluencia, introyección, ya. proyección, Reflexión y retroflexión y retroflexión. egotismo. ¿Ok? Muchas gracias. Ujú. Bien. ¿Cuáles no se utilizarían en este modelo? La deflexión, la proflexión, la fijación, la desensibilización, que tal vez en otros modelos nos han llegado a escuchar, otros modelos de Gestalt. ¿Sí? ¿Cuál es la primera resistencia que aparece en el organismo, en las situaciones? Influencia. La confluencia. ¿Por qué es la primera? Se me ocurre que por función personalidad trato de adaptarme. Bien. Porque en la confluencia hay un proceso de no contacto. Es decir, la confluencia es cuando se confunde la experiencia entre el organismo y el entorno. Y entonces, para que haya un contacto tiene que haber una separación. ¿Sí? Si hay una confluencia, en realidad no hay un proceso de contacto. ¿Ok? Entonces, cuando hay una excitación, aparece la función ello del organismo. Entonces, el organismo se desprende de la confluencia y empieza a poner una necesidad. ¿Sí? Y entonces, a partir del ello de la situación que hablábamos, ¿se acuerdan? Se rompe la confluencia porque hay una necesidad emergente de la situación. ¿Sí? Y entonces ahí es cuando se rompe la confluencia. El estado de no contacto para iniciar el proceso de contacto, el precontacto. ¿Sí? ¿Se han fijado que a veces hay pacientes que llegan a la consulta y hablan, y hablan, y hablan, y no establecen un contacto con el terapeuta? ¿Esos pacientes estarán en confluencia? Consigo mismo, tal vez. No buscan. Aquí No hay buscan algo una interesante. gente buscan una catarsis, soltar su basura y no buscan una solución en sí mismos, no solo soltar nada más. Lo que están en confluencia no es consigo mismos, porque no puedes estar en confluencia contigo mismo. Están en confluencia con otro entorno. ¿Sí? Pero entonces, si el terapeuta nomás se queda callado y le dice, ajá, sí, muy bien, ajá, no. Entonces no rompe la confluencia, pero si el terapeuta se enoja, dice algo, observa, hace una intervención, ¡pum!, se rompe la confluencia y el paciente aparece en la sesión. Y empieza a sentir cosas a partir de lo que está sucediendo, ya no de lo que sucedió allá. Y entonces rompe la confluencia con ese estado para aparecer en la frontera contacto. ¿Sí? Lo mismo sucede con las parejas. Las parejas pueden llegar en confluencia con otro contexto y cuando nosotros vamos haciendo intervenciones o les planteamos una dinámica más interactiva, aparecen en la frontera de contacto. Es decir, aparecen en la situación presente. ¿Hasta ahí vamos bien? Todo elemento novedoso genera un awareness. El awareness genera una movilización. Por eso es que si nosotros no logramos generar un elemento novedoso en la terapia, va a ser muy difícil que los pacientes desarrollen awareness, es decir, que se den cuenta de algo nuevo. ¿Sí?
Francisco, disculpa que te interrumpa. Dime. Lo que acabas de mencionar, bueno, yo lo conozco como lo fenomenológico, ¿no? Que es aquello que aparece en la sesión, ¿no? Y lo que trae el paciente a la sesión, ¿no? Lo que mencionas, lo de la confluencia y eso. Mi duda es, ¿esto de lo fenomenológico tiene que ver con la función personalidad también o es un tema aparte? La fenomenología es una metodología de la ciencia que se ha adecuado al trabajo terapéutico. Y entonces se denomina acompañamiento fenomenológico, que la terapia gestal lo utiliza bastante, aunque no se basa solo en la fenomenología, ¿sí? Entonces lo que hacemos en la fenomenología es intentar describir desde la subjetividad personal, ¿ok? Entonces eso es lo que hacemos. Entonces cuando yo les decía, vamos a nombrar lo que ellos no pueden nombrar, o vamos a poner lo que no alcanzan a ver, pero que está en el campo fenoménico, eso es parte de la fenomenología. ¿Sí? Entonces, dime. sí, entonces lo de la confluencia y la introyección, ¿qué vendrían a ser? ¿Fases del self? No, esas son resistencias que aparecen en la curva de contacto. Ah, ok. ¿Sí? Ya. Gracias. Bueno, muy bien, pues ya se nos va a acabar el tiempo y me gustaría que vayamos cerrando porque ahorita me espera un paciente. Entonces, ya les envié la presentación de todas las clases que vamos a tener. Chéquenla y si van teniendo preguntas, vayan preguntando las próximas clases, ¿no? Yo ahorita fue apenas una introducción para ir viendo los puntos para que las clases posteriores podamos tener la oportunidad de profundizar ya en la propuesta terapéutica justo aterrizada en el trabajo de pareja. Solo me parece importante aclarar unos puntos sobre los fundamentos de la teoría del self y de las fases que tenemos. Bueno, pues muchísimas gracias, ha sido un gusto y nos vemos el próximo lunes. Les mando un fuerte abrazo aquí desde Tijuana, México, y con ganas de vernos el próximo lunes.